Reportero de noticias. Ahora el Departamento de Justicia de EEUU nombró a los Chapitos y el cartel de Sinaloa que heredaron de su padre, ahora encarcelado, como la principal fuente del opioide sintético. En el turbio submundo de los cárteles y los capos, los susurros de un nuevo terror recorren las filas. No es una banda rival, ni un ejecutor despiadado. Es el fentanilo, un monstruo sintético que está poniendo patas arriba el tráfico de drogas. Desde los jefes de los cárteles hasta los traficantes callejeros, el miedo flota en el aire. Siéntate y vamos a adentrarnos en los oscuros rincones de esta epidemia letal, descubriendo las razones por las que todos los narcos tienen miedo a producir fentanilo. Prepárate para una escalofriante exploración del poder, la adicción y el cálculo mortal que se apodera de los bajos fondos en la era de esta plaga sintética. Fabricar fentanilo o morir. Vamos a explorar una situación que le dejará atónito. Fabricar fentanilo o morir. Sí, esas son las palabras pintadas con spray por todas las paredes de Culiacán. Vamos a sumergirnos en el oscuro y peligroso mundo de la producción de fentanilo y las consecuencias mortales que conlleva. El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas del mundo, ha hecho recientemente un anuncio asombroso. Han prohibido la producción de fentanilo bajo pena de muerte. En este vídeo desvelaremos los detalles de esta impactante prohibición, las razones que la motivan y el impacto potencial que puede tener en el comercio ilícito de drogas. En el tenebroso mundo de los cárteles de la droga, donde reinan el poder y la violencia, un sorprendente anuncio ha conmocionado a Lampa. El Cártel de Sinaloa, dirigido por los tristemente célebres Chapitos, hijos del capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, ha prohibido supuestamente la producción de fentanilo. Este opioide sintético, responsable de innumerables muertes y de una adicción devastadora, se ha convertido en una empresa lucrativa para el cártel. Pero ahora afirman haberle puesto fin, bajo pena de muerte. Estos narcomensajes, garabateados en mantas blancas y expuestos en lugares destacados de Culiacán, no dejan lugar a interpretaciones. El Cártel de los Chapitos prohíbe explícitamente el tráfico, la venta o la producción de fentanilo. Los mensajes sirven de advertencia a cualquiera que se atreva a desafiar esta prohibición. Pero, ¿podemos fiarnos de esta proclama? ¿Está el Cártel de Sinaloa realmente poniendo fin a la producción de fentanilo o hay algo más en la historia? El escepticismo rodea las afirmaciones de los Chapitos. Algunos expertos sostienen que las cifras no cuadran. Derek Maltz, exfuncionario de la agencia antidroga de EEUU, cuestiona la autenticidad de la prohibición. Señala los niveles récord de incautaciones de fentanilo en la frontera estadounidense, lo que sugiere que la prohibición puede no ser más que propaganda. Maltz cree que la prohibición de los Chapitos es un intento de desviar la atención y reducir la presión sobre sus operaciones. Al proclamar públicamente el fin de la producción de fentanilo, esperan apaciguar a las fuerzas del orden y mantener su control sobre el tráfico de drogas. Pero la realidad sobre el terreno puede ser muy distinta. A pesar de la prohibición, el flujo de fentanilo continúa. La demanda de esta droga mortal sigue siendo alta y los fabricantes independientes están interviniendo para llenar el vacío dejado por el Cártel de Sinaloa. El mercado del fentanilo es demasiado lucrativo para desaparecer de la noche a la mañana. Joan Grillo, periodista y autor de la trilogía El Narco, comparte el escepticismo de Maltz. Se pregunta si la prohibición es auténtica o una mera medida temporal. ¿Están los Chapitos realmente deteniendo todo el tráfico de fentanilo? ¿O están apuntando selectivamente a ciertos traficantes mientras permiten que otros continúen con la producción? La incertidumbre que rodea a la prohibición plantea importantes cuestiones. ¿Están los Chapitos realmente preocupados por el devastador impacto del fentanilo en las comunidades o simplemente intentan proteger sus beneficios y mantener el control del mercado? La respuesta puede estar en la compleja dinámica del tráfico de drogas y las presiones a las que se enfrenta el Cártel de Sinaloa. Una cosa está clara. La prohibición de la producción de fentanilo, sea auténtica o no, ha conmocionado a Lampa, ha alterado el statu quo y ha creado miedo e incertidumbre entre los implicados en el tráfico ilícito de drogas. La proclamación de los Chapitos ha obligado a los afiliados de bajo nivel de los cárteles a reconsiderar su participación en la producción de fentanilo, ya que las consecuencias de desafiar la prohibición son graves. Pero en medio del escepticismo y la incertidumbre, una cosa sigue siendo cierta. La demanda de fentanilo persiste. La crisis de adicción sigue cobrándose vidas, y el atractivo de los beneficios es una poderosa motivación para quienes están dispuestos a correr el riesgo. El Cártel de Sinaloa es una empresa multimillonaria, y el fentanilo ha sido una importante fuente de ingresos para ellos. Sin embargo, la dinámica del mercado ha cambiado.
El precio de las pastillas de fentanilo, disponibles ilegalmente en Estados Unidos, ha caído en picado, amenazando los beneficios del cártel. El aumento de la competencia de fabricantes independientes ha inundado el mercado, lo que ha provocado un descenso de los precios. Para proteger sus beneficios y mantener el control del mercado, el cártel de Sinaloa ha tomado una decisión estratégica. Mediante la difusión de mensajes y el cierre de laboratorios independientes, pretenden eliminar la competencia y mantener su dominio. La prohibición de la producción de fentanilo sirve de advertencia a quienes se atrevan a desafiar su autoridad. Pero las motivaciones de la prohibición van más allá de la protección de los beneficios. El cártel de Sinaloa también es muy consciente de su imagen pública. A lo largo de los años, el cártel se ha convertido en sinónimo de violencia y de las devastadoras consecuencias del tráfico de drogas. Al proclamar públicamente el fin de la producción de fentanilo, esperan lavar su empañada imagen y presentarse como actores responsables. Sin embargo, Juan Carlos Montero, profesor del Tecnológico de Monterrey, cree que puede ser demasiado tarde para que el cártel salve su reputación. El cese de actividades no les exime de la responsabilidad de su producción anterior. El daño ya está hecho y seguirán siendo perseguidos por las fuerzas del orden. La supuesta prohibición de la producción de fentanilo también puede tener consecuencias imprevistas. A medida que el cártel de Sinaloa da un paso atrás, otros grupos criminales pueden aprovechar la oportunidad para ocupar posiciones en el mercado ilícito. El submundo criminal es un paisaje volátil y competitivo, y cuando un grupo se retira, otro está listo para ocupar su lugar. Esta suposición, sin embargo, se basa en el supuesto de que el cártel de Sinaloa puede mantener el control internamente. Si surgen divisiones internas, el cártel puede enfrentarse a la violencia, fracturas y nuevos conflictos. La prohibición de la producción de fentanilo, aunque pretende proteger sus intereses, puede provocar inadvertidamente luchas internas y por el poder dentro de la organización. La supuesta prohibición de la producción de fentanilo por parte del cártel de Sinaloa ha conmocionado a Lampa, ha perturbado el statu quo, ha generado miedo e incertidumbre y ha planteado interrogantes sobre el futuro del tráfico ilícito de drogas. Aunque las motivaciones de la prohibición pueden ser la protección de los beneficios y la gestión de la imagen, las consecuencias son de gran alcance e impredecibles. A medida que avanzamos en nuestro análisis de la supuesta prohibición de la producción de fentanilo por parte del cártel de Sinaloa, resulta crucial examinar las implicaciones de esta decisión. La prohibición tiene el potencial de crear cambios significativos en el mercado de la droga, afectar a las tasas de adicción e intensificar la actual batalla entre las fuerzas del orden y los cárteles de la droga. Una de las consecuencias inmediatas de la supuesta prohibición es la interrupción de la cadena de suministro de fentanilo. Con la retirada del cártel de Sinaloa de la producción, los fabricantes independientes y los cárteles rivales podrían intentar llenar el vacío. Esto podría dar lugar a un aumento de la competencia y a una posible bajada de los precios, lo que haría que el fentanilo fuera más accesible para los consumidores. La disponibilidad de fentanilo desempeña un papel importante en las tasas de adicción y las muertes por sobredosis. La prohibición podría dar lugar a un mercado más fragmentado, por lo que la calidad y la potencia del fentanilo podrían ser más impredecibles. Esto supone un grave riesgo para los consumidores, ya que las variaciones en la pureza y la dosis pueden aumentar enormemente la probabilidad de sobredosis. La prohibición de la producción de fentanilo también intensifica la actual batalla entre las fuerzas del orden y los cárteles de la droga. La decisión del cártel de Sinaloa de detener la producción puede considerarse un movimiento estratégico para desviar la atención y reducir la presión sobre sus operaciones. Sin embargo, las fuerzas del orden siguen vigilantes en sus esfuerzos por desarticular el tráfico de drogas y exigir responsabilidades a los miembros de los cárteles. La prohibición supone un reto para las fuerzas del orden en su complejo panorama del tráfico de drogas. Aunque el cártel de Sinaloa afirme que ha cesado la producción de fentanilo, la realidad sobre el terreno puede ser muy distinta. Las fuerzas del orden deben permanecer vigilantes y adaptar sus estrategias para combatir las tácticas cambiantes de los cárteles de la droga. La supuesta prohibición de la producción de fentanilo también plantea interrogantes sobre el narcotráfico en general. Mientras el cártel de Sinaloa se centra en proteger sus beneficios y su imagen, otras drogas como la heroína y la cocaína pueden experimentar un resurgimiento. La vasta red y los recursos del cártel lo convierten en una fuerza formidable en el tráfico de drogas, y no se puede subestimar su capacidad para adaptarse y cambiar sus operaciones. La prohibición de la producción de fentanilo por parte del cártel de Sinaloa pone de relieve la compleja dinámica del tráfico de drogas.
Se trata de una batalla constante entre la oferta y la demanda, el beneficio y el riesgo, y los esfuerzos de las fuerzas del orden por desbaratar las operaciones de los cárteles de la droga. La supuesta prohibición sirve para recordar que el narcotráfico es una industria muy adaptable y resistente, impulsada por la insaciable demanda de sustancias ilícitas. Y es esta demanda insaciable la que ha contribuido a la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. Epidemia de fentanilo. Estados Unidos se enfrenta actualmente a una devastadora epidemia de fentanilo, y es crucial comprender el papel de los narcos en el fomento de esta crisis. Los grupos criminales mexicanos, como el famoso Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, están en el centro de este alarmante problema. Estas organizaciones criminales se abastecen de fentanilo y sus precursores en China y los sintetizan en México, antes de traficar con la mortífera droga a Estados Unidos. Ya sea en estado puro o mezclado con otras drogas, el fentanilo está causando estragos y contribuyendo al aumento de las muertes por sobredosis. En esta sección profundizaremos en los espeluznantes hechos que rodean la implicación de México en la epidemia de fentanilo en Estados Unidos, explorando los métodos utilizados por los narcos para pasar la droga de contrabando a través de la frontera, el establecimiento de peligrosas farmacias en México y la urgente necesidad de medidas policiales para contrarrestar esta devastadora crisis. Nuestra investigación comienza en las profundidades del subsuelo, en la intrincada red de túneles que se extiende bajo la frontera entre México y Estados Unidos. Estos túneles, ingeniosamente construidos por los narcos, sirven de autopistas ocultas para el transporte de drogas ilícitas, incluido el fentanilo, equipados con sistemas de ventilación, iluminación e incluso vías de ferrocarril. Estos túneles son un testimonio del ingenio y la determinación de las organizaciones delictivas, pero el alcance de los narcos va mucho más allá de los túneles. Se han hecho a la mar, utilizando rutas marítimas para introducir fentanilo en Estados Unidos. Imagínense, elegantes embarcaciones surcando las olas con su mortífera carga. Estas operaciones marítimas proporcionan un manto de anonimato que permite a los narcos eludir la detección y pasar desapercibidos ante la atenta mirada de las fuerzas de seguridad. Y luego están los drones. Sí, han oído bien. Los narcos han adoptado el poder de la tecnología, empleando drones para transportar fentanilo a través de la frontera. Estos vehículos aéreos no tripulados surcan los cielos llevando su carga ilícita a destinos desprevenidos. Es un escalofriante recordatorio de cómo las organizaciones delictivas adaptan y explotan los avances tecnológicos para llevar a cabo sus nefastas actividades. Aunque los túneles, los barcos y los drones cautivan nuestra imaginación, la mayoría de las incautaciones de fentanilo se producen en puertos de entrada legales. Los narcos han encontrado la forma de explotar los mismos sistemas creados para facilitar el comercio legítimo. Contratan a ciudadanos estadounidenses, a menudo desesperados por dinero o atrapados en las garras de la adicción, para que pasen fentanilo de contrabando a través de la frontera. Estos individuos, conocidos como mulas, ocultan la droga de formas ingeniosas, desde compartimentos ocultos en vehículos hasta ropa especialmente modificada. Es el juego del gato y el ratón, en el que las fuerzas del orden se esfuerzan constantemente por ir un paso por delante. Pero las autoridades no se quedan de brazos cruzados. Los esfuerzos por combatir el contrabando de fentanilo han llevado al despliegue de avanzadas tecnologías de escaneado en los puertos de entrada. Se emplean escáneres de rayos X, imágenes de rayos gamma e incluso sistemas de detección química para detectar drogas ocultas. Estas herramientas de vanguardia ofrecen un rayo de esperanza en la batalla contra el tráfico de fentanilo, ya que aumentan la capacidad de identificar incluso los métodos de ocultación más sofisticados. Sin embargo, es importante señalar que los cárteles no dependen únicamente de los puertos de entrada. Son astutos y adaptables, y siempre buscan nuevas vías para transportar su mortífera carga. Las zonas fronterizas son extensas y difíciles de patrullar, lo que ofrece a los narcotraficantes amplias oportunidades para explotar sus puntos vulnerables. Es un juego constante del gato y el ratón, en el que las fuerzas del orden trabajan incansablemente para ir un paso por delante. Mientras exploramos los métodos utilizados por los cárteles para introducir fentanilo, no podemos ignorar un hecho preocupante en el propio México. Las farmacias, especialmente las situadas en zonas turísticas, se han convertido en puntos calientes para la venta de medicamentos con fentanilo y otras sustancias peligrosas. Sorprendentemente, estas farmacias operan sin receta médica.
lo que hace que sea alarmantemente fácil para cualquiera acceder a estos brebajes mortales. Los narcos han encontrado un mercado lucrativo dentro de sus propias fronteras, alimentando aún más la epidemia de fentanilo. Quizás se pregunte cuál es la respuesta de las fuerzas de seguridad mexicanas ante estas flagrantes violaciones. Por desgracia, parece que no se están tomando medidas significativas para cerrar estas farmacias. A pesar de operar en clara violación de las leyes mexicanas, estos establecimientos continúan operando con impunidad, planteando amenazas significativas para la salud pública mundial, la seguridad y la economía. Pero la historia no termina ahí. El blanqueo de dinero desempeña un papel importante en las operaciones de los narcos. Los actores chinos se han implicado cada vez más en el blanqueo de dinero para los cárteles mexicanos, complicando aún más la lucha contra el contrabando de fentanilo. El blanqueo basado en el comercio, las transacciones inmobiliarias, las criptomonedas y el dinero en efectivo a granel son solo algunos de los métodos empleados para limpiar los beneficios ilícitos. La colaboración entre los grupos delictivos chinos y mexicanos crea una red de complejidad por la que deben navegar las fuerzas del orden. A medida que vamos desgranando las capas de esta espeluznante narración, queda claro que el colapso del Estado de Derecho en México va mucho más allá de las altas tasas de homicidios y desapariciones. Los grupos criminales mexicanos han adquirido un poder y una influencia significativos, gobernando territorios, economías e incluso instituciones. Ejercen su influencia durante las elecciones en todos los niveles de gobierno, afianzando aún más su control. Las capacidades de investigación y enjuiciamiento en México siguen siendo limitadas, desbordadas por el nivel de delincuencia y aquejadas de corrupción e injerencia política. En cambio, los grupos delictivos mexicanos que operan en Estados Unidos se enfrentan a una realidad diferente. Gracias a la eficacia de las fuerzas de seguridad estadounidenses, son menos violentos y carecen de capacidad para gobernar personas, instituciones o territorios. Es importante señalar que la mayoría de los delitos violentos y graves en Estados Unidos son cometidos por ciudadanos estadounidenses, no por cárteles de la droga mexicanos. Sin embargo, los cárteles mexicanos están ampliando su papel a los delitos contra la naturaleza e infiltrándose en las economías legales de México, como la pesca, la explotación forestal y la agricultura. Centrémonos en un hecho inquietante dentro del propio México: la proliferación de farmacias que venden medicamentos con fentanilo y otras sustancias peligrosas sin receta. Imagínense esto: calles bulliciosas en zonas turísticas populares de México, repletas de farmacias que parecen inocentes a primera vista. Pero tras su fachada aparentemente legítima se esconde una verdad siniestra. Estas farmacias se han convertido en centros de venta de drogas con fentanilo, dirigidas tanto a la población local como a turistas desprevenidos. La disponibilidad de estas peligrosas sustancias sin receta supone una grave amenaza para la salud pública, la seguridad y la economía. Nuestra investigación nos lleva al interior de una de estas farmacias, equipada con cámaras ocultas para captar la espeluznante realidad. Estanterías repletas de una amplia gama de medicamentos, algunos legítimos, otros ilícitos. Los narcos han encontrado un mercado lucrativo dentro de sus propias fronteras, explotando las vulnerabilidades de un sistema que debería proteger el bienestar de sus ciudadanos. Hemos hablado con personas que han sido víctimas de los medicamentos con fentanilo que se venden en estas farmacias. Sus historias son desgarradoras, llenas de dolor y pérdida. Familias rotas, vidas destrozadas por la adicción y la tragedia. Es un duro recordatorio de las devastadoras consecuencias de las operaciones de los narcos y de la urgente necesidad de actuar. Pero, ¿y las fuerzas de seguridad mexicanas? ¿No deberían tomar medidas enérgicas contra estas flagrantes violaciones de la ley? Desgraciadamente, parece que no se están tomando medidas significativas para cerrar estas farmacias. A pesar de operar en clara violación de las leyes mexicanas, estos establecimientos siguen operando con impunidad, con sus estantes repletos de sustancias mortales. Nos pusimos en contacto con funcionarios mexicanos encargados de hacer cumplir la ley para conocer su punto de vista sobre esta cuestión. Aunque algunos reconocieron la existencia del problema, citaron como retos importantes la escasez de recursos y las capacidades desbordadas. La corrupción y las interferencias políticas dificultan aún más su capacidad para combatir eficazmente las operaciones de los narcos. Es una realidad descorazonadora que perpetúa el ciclo del narcotráfico y pone en peligro innumerables vidas. La falta de actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas ha hecho que muchos ciudadanos se sientan indefensos y traicionados.
Son testigos del devastador impacto de la epidemia de fentanilo en sus comunidades, pero sus súplicas de justicia a menudo caen en saco roto. Los narcos siguen operando con impunidad, alimentados por los beneficios que obtienen de la venta de drogas mortales. También buscamos la opinión de funcionarios del gobierno mexicano sobre este acuciante problema. Aunque algunos expresaron su preocupación, la respuesta ha sido fragmentada e insuficiente. La urgencia de la situación exige un esfuerzo unificado y coordinado para desmantelar las redes que perpetúan la epidemia de fentanilo. Sin una acción significativa, el ciclo del narcotráfico y los peligros asociados persistirán. Las consecuencias de las operaciones de los narcos van más allá de la salud y la seguridad públicas. La economía mexicana también sufre las consecuencias. El comercio ilícito de drogas socava los negocios legítimos, distorsiona los mercados y perpetúa un ciclo de violencia y corrupción. Es un círculo vicioso que debe romperse por el bienestar de México y de sus ciudadanos. Exploremos ahora las medidas que Estados Unidos puede adoptar para hacer frente a la crisis del contrabando de fentanilo. Desde el refuerzo de los controles fronterizos hasta la exigencia de una mayor cooperación al gobierno mexicano, ha llegado el momento de invertir la marea contra los cárteles y proteger las vidas de innumerables personas. La primera línea de defensa consiste en reforzar los controles fronterizos. Estados Unidos debe asignar recursos para mejorar las medidas de seguridad en los puertos de entrada legales, aumentar el número de agentes de la patrulla fronteriza, desplegar tecnologías avanzadas de escaneado y aplicar protocolos de inspección estrictos son medidas cruciales para interceptar los cargamentos de fentanilo. Fortificando las fronteras, las fuerzas del orden pueden interrumpir significativamente el flujo de esta droga mortal. Sin embargo, para hacer frente a la crisis del contrabando de fentanilo no basta con reforzar las fronteras. Estados Unidos debe exigir una mayor cooperación al gobierno mexicano. Esto incluye compartir inteligencia, coordinar operaciones conjuntas y extraditar a personas clave implicadas en el tráfico de drogas. Trabajando juntos, Estados Unidos y México pueden crear un frente unido contra los narcos, desmantelar sus redes y llevarlos ante la justicia. Otro paso fundamental es cerrar las farmacias mexicanas que venden medicamentos adulterados. Estados Unidos debe presionar al gobierno mexicano para que tome medidas significativas contra estos establecimientos. Mediante la aplicación de las leyes y reglamentos existentes, las autoridades mexicanas pueden interrumpir la cadena de suministro de medicamentos con fentanilo y proteger la salud pública. Es hora de responsabilizar a estas farmacias por su papel en la perpetuación de la epidemia de fentanilo. Para combatir realmente la crisis del contrabando de fentanilo, Estados Unidos debe centrarse en desmantelar las redes de narcotráfico. Esto requiere un enfoque multifacético, dirigido no solo a los líderes, sino también a los soldados rasos y a los intermediarios implicados en el comercio ilícito. Al interrumpir la cadena de suministro y procesar a los responsables, las fuerzas del orden pueden asestar un golpe importante a los narcos y sus operaciones. Perseguir a los proveedores es otro paso crucial en la lucha contra el contrabando de fentanilo. Estados Unidos debe colaborar estrechamente con sus socios internacionales para identificar y detener a los responsables de la fabricación y distribución de fentanilo. Al atacar la fuente, las fuerzas del orden pueden desarticular las redes de producción y distribución, dificultando así que los narcos inunden las calles con esta droga mortal. Estados Unidos dispone de varias herramientas para inducir una mayor cooperación por parte de México. Una de ellas es designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Esta designación impondría graves consecuencias a estas organizaciones criminales, tanto a nivel nacional como internacional. Permitiría a Estados Unidos congelar sus activos, restringir su acceso a los sistemas financieros y mejorar el intercambio de inteligencia con socios internacionales. Tratando a los narcos como los terroristas que son, Estados Unidos puede enviar un poderoso mensaje y paralizar sus operaciones. Abordar la crisis del contrabando de fentanilo exige un enfoque que abarque a todo el gobierno. No es solo responsabilidad de las fuerzas del orden, sino también de otros poderes del Estado. Coordinando los esfuerzos de diversos organismos, como las agencias de inteligencia, el cuerpo diplomático y los organismos reguladores, Estados Unidos puede desarrollar una estrategia integral para contrarrestar las entidades dedicadas al contrabando de fentanilo. Este enfoque unificado garantiza que no quede piedra sin remover en la lucha contra los cárteles. Sin embargo, ciertos enfoques que Estados Unidos está adoptando contra los cárteles han encontrado mucha resistencia, pero no por parte de los propios cárteles, sino de las autoridades mexicanas.
el panorama general. En esta reveladora exploración, nos adentramos en el controvertido tema de la intervención militar de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos de la droga. El auge de los cárteles de la droga en México, como los tristemente célebres cárteles de Sinaloa y del Golfo, ha tenido un impacto devastador, tanto en la sociedad mexicana como en Estados Unidos. El flujo de drogas, en particular del potente opiáceo sintético fentanilo, ha provocado un asombroso aumento de las muertes por sobredosis en EU. Sin embargo, el planteamiento de utilizar la fuerza militar para combatir estas redes criminales se ha enfrentado a intensas críticas. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se opone vehementemente a la intervención extranjera, haciendo hincapié en la soberanía de México. En esta sección examinaremos los últimos acontecimientos, las críticas que rodean al enfoque militar y las estrategias alternativas para abordar el complejo problema del narcotráfico. En los últimos años, Estados Unidos ha adoptado una postura más agresiva en la lucha contra los cárteles mexicanos de la droga. El auge de estas redes criminales, como los tristemente célebres cárteles de Sinaloa y del Golfo, ha supuesto una importante amenaza tanto para México como para Estados Unidos. El flujo de drogas, en particular el potente opiáceo sintético fentanilo, ha provocado un aumento devastador de las muertes por sobredosis en EU. Como respuesta a esta crisis, Estados Unidos ha empleado su fuerza militar para atacar a estos cárteles y desbaratar sus operaciones. Sin embargo, este enfoque se ha enfrentado a varias críticas y ha suscitado intensos debates. Veamos más de cerca la evolución reciente de la guerra contra los cárteles y las controversias que rodean este enfoque. La guerra contra los cárteles dio un giro dramático cuando 4 ciudadanos estadounidenses fueron secuestrados por hombres armados en el norte de México. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, informó de que las víctimas fueron transportadas en una camioneta después de que hombres armados no identificados dispararan contra su vehículo. Trágicamente, un ciudadano mexicano perdió la vida en el incidente. El secuestro causó conmoción tanto en México como en Estados Unidos y puso de manifiesto el descaro y la violencia de estas redes delictivas. Las autoridades mexicanas emprendieron una búsqueda frenética, ya que el cártel responsable del secuestro trasladó a las víctimas de un lado a otro, llevándolas incluso a una clínica médica para crear confusión y evitar los esfuerzos de rescate. El gobernador de la región, Américo Villarreal, describió la situación como una crisis, con las facciones de los cárteles de la droga desgarrando las calles. La búsqueda condujo finalmente a una zona rural al este de Matamoros, donde se descubrieron cadáveres y supervivientes en una choza de madera. 2 de los secuestrados habían sido asesinados, mientras que los otros 2 fueron encontrados vivos, uno de ellos con una herida de bala en la pierna. Los supervivientes fueron trasladados rápidamente de vuelta a suelo estadounidense en un convoy de ambulancias y todoterrenos, escoltados por Humvees del ejército mexicano y camiones de la Guardia Nacional con ametralladoras montadas. El éxito de la operación de rescate fue un testimonio de la colaboración entre los 2 países en la lucha contra los cárteles. Sin embargo, los secuestros mortales y la reacción posterior podrían complicar los delicados esfuerzos por fomentar una colaboración más estrecha entre Estados Unidos y México en asuntos como la inmigración y el narcotráfico. En un sorprendente giro de los acontecimientos, alguien que afirma pertenecer al cártel de la droga mexicano, presuntamente implicado en el secuestro, publicó una carta condenando la violencia. La facción Escorpiones del Cártel del Golfo, más conocida como Los Escorpiones, pidió disculpas a los habitantes de Matamoros, a la mujer mexicana que perdió la vida y a los 4 estadounidenses y sus familias. En la carta se afirmaba que los implicados directamente en los hechos habían actuado en contra de las normas del cártel, que incluyen el respeto a la vida y el bienestar de los inocentes. Aunque se sabe que los cárteles de la droga emiten comunicados con diversos fines, esta carta añadió otra capa de complejidad a la ya intrincada red de la guerra contra los cárteles. Estos últimos acontecimientos han reavivado el debate en torno a la intervención militar de Estados Unidos contra los cárteles de la droga mexicanos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado vehementemente los llamamientos a una intervención militar extranjera, haciendo hincapié en la soberanía de México y afirmando que su gobierno no permitirá que ningún gobierno extranjero intervenga en su territorio. Esta postura ha provocado un acalorado intercambio de palabras entre políticos mexicanos y estadounidenses, y algunos abogan por medidas aún más contundentes, como clasificar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas extranjeros.
Legisladores republicanos, como el congresista por Texas Dan Crenshaw, han propuesto leyes que autorizan el uso de la fuerza militar contra los cárteles, citando las alarmantes estadísticas de muertes relacionadas con el narcotráfico y la desestabilización de México. Sin embargo, estas propuestas se han enfrentado a críticas de diversos sectores, que han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de una intervención militar unilateral de Estados Unidos y las limitaciones de un enfoque militar para abordar el complejo problema del narcotráfico. A medida que se desarrolla la guerra contra los cárteles, resulta crucial considerar estrategias alternativas y abordar las causas profundas del narcotráfico. El uso de la fuerza militar por sí solo puede no proporcionar una solución sostenible. Para combatir a los cárteles son esenciales enfoques integrales que impliquen la persecución sistemática de las redes criminales, aborden la corrupción y ofrezcan vías alternativas a las personas vulnerables. Trabajando juntos y adoptando un enfoque multifacético, México y Estados Unidos pueden aspirar a un futuro más seguro. Una de las principales críticas gira en torno a la posible violación de la soberanía de México. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se ha manifestado en contra de la intervención militar extranjera y ha declarado que su gobierno no permitirá que ningún gobierno extranjero intervenga en su territorio. Esta postura se basa en el principio de soberanía nacional, que es un aspecto fundamental de las relaciones internacionales. Los críticos argumentan que una acción militar unilateral por parte de Estados Unidos no solo violaría la soberanía de México, sino que también tensaría la ya delicada relación entre ambos países. Otra preocupación es la posibilidad de que se produzcan consecuencias imprevistas. Los críticos sostienen que la intervención militar podría provocar más violencia e inestabilidad, exacerbando potencialmente los mismos problemas que pretende resolver. La historia de las intervenciones militares estadounidenses en otros países sirve de advertencia, con consecuencias imprevistas y repercusiones duraderas. La complejidad del tráfico de drogas y las intrincadas redes de cárteles hacen difícil predecir los resultados de la acción militar, lo que suscita preocupación por la posibilidad de una escalada imprevista y el desplazamiento de la violencia a otras regiones. Las organizaciones de derechos humanos también han expresado su preocupación por la posibilidad de que se produzcan víctimas civiles y violaciones de los derechos humanos en el contexto de las operaciones militares contra los cárteles de la droga. La naturaleza del conflicto, en el que los cárteles operan entre la población civil, plantea importantes dificultades a la hora de distinguir entre combatientes y no combatientes. Los críticos sostienen que las operaciones militares podrían provocar daños colaterales y violaciones de los derechos humanos, agravando aún más la crisis humanitaria en la región. Además, algunos sostienen que un enfoque militar por sí solo es insuficiente para abordar las causas profundas del narcotráfico. Aunque desarticular las operaciones de los cárteles es importante, los críticos insisten en la necesidad de estrategias globales que aborden los problemas subyacentes que alimentan el tráfico de drogas. Esto incluye abordar la corrupción, mejorar la gobernanza y ofrecer oportunidades alternativas a las personas vulnerables que puedan verse arrastradas al tráfico de drogas. Los críticos sostienen que un enfoque holístico que combine los esfuerzos de aplicación de la ley con el desarrollo social y económico es crucial para lograr el éxito a largo plazo. Otra crítica se centra en el potencial de militarización y desvío de recursos de otras cuestiones urgentes. Los críticos sostienen que un énfasis excesivo en las soluciones militares puede llevar a descuidar otras áreas importantes, como la salud pública, la educación y el bienestar social. Abogan por un enfoque equilibrado que asigne recursos a los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación, junto con los esfuerzos de aplicación de la ley. Al abordar la demanda de drogas y proporcionar apoyo a las personas que luchan contra la adicción, los críticos sostienen que se pueden abordar eficazmente las causas profundas del narcotráfico. Las controversias en torno al uso de la fuerza militar en la guerra contra los cárteles han suscitado intensos debates entre políticos, responsables políticos y el público. Mientras algunos abogan por medidas más contundentes, otros hacen hincapié en las limitaciones y posibles consecuencias negativas de un enfoque militar. Las complejidades del tráfico de drogas y las intrincadas redes de los cárteles requieren estrategias integrales que vayan más allá de la mera fuerza militar. Una estrategia alternativa implica un enfoque global que combine los esfuerzos de aplicación de la ley con el desarrollo social y económico.
Este enfoque reconoce que abordar las causas profundas del narcotráfico requiere algo más que la fuerza militar. Implica abordar problemas como la pobreza, la falta de educación y las limitadas oportunidades económicas que contribuyen al atractivo del tráfico de drogas, invirtiendo en el desarrollo de las comunidades, facilitando el acceso a una educación de calidad y creando oportunidades económicas. Podemos ofrecer a las personas alternativas viables a una vida de delincuencia y tráfico de drogas. La cooperación y la colaboración internacionales son también componentes clave de las estrategias alternativas. El tráfico de drogas es un problema transnacional que requiere una respuesta coordinada de múltiples países. Compartiendo inteligencia, coordinando los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y promoviendo el intercambio de información, los países pueden trabajar juntos para desarticular las redes de narcotráfico y desmantelar los cárteles. Esto incluye el fortalecimiento de las alianzas con países que son fuentes importantes de producción y tránsito de drogas, como México, Colombia y Afganistán. Fomentando la colaboración y la cooperación, podemos aumentar la eficacia de nuestros esfuerzos y abordar el tráfico de drogas desde una perspectiva global. La educación y la divulgación comunitaria desempeñan un papel vital en las estrategias alternativas. Mediante la sensibilización sobre los peligros del consumo de drogas, la promoción de programas de educación sobre drogas en las escuelas y el compromiso con las comunidades, podemos capacitar a las personas para que tomen decisiones con conocimiento de causa y se resistan a las tentaciones del narcotráfico. Los programas de acercamiento a la comunidad también pueden proporcionar apoyo a las poblaciones vulnerables, ofreciéndoles orientación, tutoría y oportunidades de desarrollo personal y profesional. Invirtiendo en educación y compromiso comunitario, podemos crear una base sólida para prevenir el consumo de drogas y reducir la influencia de los cárteles en nuestras comunidades. Es importante destacar que las estrategias alternativas no deben ignorar por completo los esfuerzos de las fuerzas del orden. Por el contrario, deben buscar un equilibrio entre la aplicación de la ley, el desarrollo social y la prevención. Si adoptamos un enfoque integral que combine estos elementos, podremos abordar las causas profundas del narcotráfico y la violencia de los cárteles, desbaratar sus operaciones y promover soluciones a largo plazo. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros increíbles vídeos del canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.